Bienvenidos mis hermanos, todos y cada uno. El día de hoy nos vamos a apoyar un poquito en la pantalla, nos vamos a apoyar un poquito en la tecnología. Aunque somos de la vieja guardia, ¿verdad, hermano Porfirio? ¿Sí o no? Nosotros nada de computadoras, por eso nos apoyamos con la juventud, con los hermanos que saben. Nosotros nada más le damos las ideas y ellos son los que las desarrollan. Nosotros todavía éramos del portafolio, de pasar una mochilita, etcétera, ¿no? Ya todo eso creo que ya ni existe, ya ni se usa. Pero nos vamos a apoyar en esto porque vamos a ver una serie de versículos así continuos y para no perder tiempo en estarlos buscando, para hacerlo más dinámico, más rápido, nos vamos a apoyar a ver cómo nos funciona el día de hoy, ¿sale? Tengo ahí una imagen que nos habla acerca de algo en la naturaleza y eso que ustedes están viendo, hermanos, de acuerdo al tema que el día de hoy vamos a ver, representa la ira de Dios. Dios manifestando su enojo, Dios manifestando su furor, Dios manifestando su ira a través de la naturaleza. ¿Por qué Dios manifiesta su ira? Porque Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado, ¿sí? Vamos a recorrer la primera frase que tengo ahí. Vamos a iniciar la siguiente, por favor. Vamos a iniciar con esta frase que la describe un teólogo, un pastor, R.C. Sproul, y me llamó muchísimo la atención porque ya desde hace mucho tiempo yo acostumbraba a mandar en los grupos de WhatsApp pues, pequeñas cápsulas de mensajes, y esta cápsula se me quedó en especial muy grabada. Dice: me preguntaron, es decir, le preguntaron a Sproul, un teólogo, un hombre de Dios que tiene mucho prestigio en cuanto a las cosas de Dios, es una autoridad en la palabra. Dice, le preguntaron: ¿cuál es el mayor problema de la iglesia de hoy? Y él les contestó, él les respondió: la iglesia no sabe quién es Dios. Es decir, la iglesia que está aquí reunida, la iglesia que está reunida en todas partes del mundo, creen conocer a Dios, pero no saben realmente quién es Dios. Se les ha enseñado algo nada más respecto a Dios, pero realmente no se les ha enseñado todo lo que Dios es. El hombre cree conocer a Dios, pero realmente no conoce a Dios como Él es, cómo Dios se ha manifestado a través de sus atributos, a través de sus perfecciones a la humanidad. Realmente el hombre no conoce a Dios. Y por eso la iglesia y el mundo en general viven en una crisis, porque realmente la iglesia principalmente no conoce a Dios. Por eso la preocupación que nosotros tuvimos, mis hermanos, al elegir qué es lo que vamos a enseñar a la iglesia, pues decidimos empezar enseñándole a la iglesia lo que es Dios, quién es Dios, sus atributos, sus perfecciones. Y hasta el día de hoy, hermano, hemos estudiado 11 atributos. Si ustedes se pueden recordar, hemos estudiado la gracia, el amor, la omnisciencia, la omnipresencia, la paciencia, la ceguedad, la bondad, la fidelidad, la misericordia, la sabiduría y la justicia. Hasta este momento, si hemos puesto atención a las enseñanzas que hemos recibido, tenemos un mayor conocimiento y tenemos un mayor entendimiento de quién es Dios. Le conocemos un poco más, pero hemos dicho también que Dios es insondable, nadie lo puede conocer en su profundidad. Solamente Dios nos ha permitido conocer un poco de Él para poderle entender, pero realmente Dios es tan grande y tan inmenso que la mente humana no tiene ni siquiera la capacidad para poder entender lo que es Dios. Dios nos ha permitido conocerle lo suficiente para amarle, para adorarle, para respetarle. Eso es lo que Dios busca con este conocimiento. Aprendimos también que hay de estos atributos de Dios, de estas perfecciones de Dios, algunos que son comunicables, como la santidad. Dios dice: sed santos como yo soy santo. A través del atributo que nos enseñaron la semana pasada, nos hablaron acerca de la justicia. Dios le dio una ley moral a su pueblo para que su pueblo fuera un pueblo justo, que tuviera
jueces justos, que la gente de su pueblo, la gente de Israel, fueran justos. Para eso les dio, Él quiere que repliquemos de alguna manera algunos atributos que podemos imitar, emular por parte de Él. Pero todo este conocimiento estaría incompleto, mi hermano. Todo este conocimiento nosotros podemos estudiar hasta ahora 11 atributos, quizás 12 con el que vamos a estudiar el día de hoy. Y el otro día decíamos, no sabemos ni cuántos atributos hay, ¿verdad? Hay muchos, 20, 30, 40, 50. Podemos aprendernos todos los atributos, estudiarlos, mi hermano. Pero si no estudiamos el día de hoy este atributo que es muy importante, no vamos a estar completos. ¿Podemos darle a la siguiente imagen, por favor? Si nosotros no estudiamos el tema de la ira de Dios, si nosotros no estudiamos este tema, mi hermano, todos los atributos que hemos aprendido estarían incompletos. Y lo que yo quiero decir acerca de este atributo, para empezar, mi hermano, para que nos ubiquemos, estemos en contexto de esto, es que es un tema que muy poco se nos ha hablado de él. Es un tema que difícilmente se toca en la iglesia. Difícilmente alguien te va a hablar de la ira de Dios. Difícilmente tú le vas a hablar de la ira de Dios a una persona que te estés compartiendo en la calle. Tú no le vas a decir es que Dios está enojado contra ti. Tú lo primero que le dices, Dios te ama. Exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros estamos hablando la palabra incorrectamente. Porque Dios no ama al incrédulo, no ama al impío. Dice su palabra, Dios está airado contra el impío todos los días. Él está airado. ¿Qué será que estamos evangelizando mal? Estamos evangelizando mal. Al decirle a la gente, Dios te ama, en lugar de decirle la realidad de la Biblia. Esa es donde yo te quiero llevar. Nunca mencionamos esto, mi hermano. Nunca lo mencionamos. Y aún dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, muchos hombres de Dios han apostatado acerca de este atributo. Lo han suprimido de sus enseñanzas, lo han hecho a un lado, no lo consideran importante. Hermanos comunes, como ahorita ya mi hermano ya se salió, ya no le gustó que fuéramos a hablar de la ira. Dice, yo mejor me voy. No es cierto. Pero así, hermano, tú comienzas a hablar de la ira de Dios en un lugar en donde tú vas a querer oír lo que tú quieres oír, lo que a ti te gusta que te digan, y cuando te hablan de estos temas, tú te sales y no vuelves a regresar. Tú quieres escuchar cosas bonitas, cosas agradables, que te digan tú eres un campeón, siente la gracia de Dios, siente el amor de Dios, pero nunca te dicen que Dios está enojado, que Dios está airado, pero no solamente contra el pecador, también contra su pueblo, mi hermano. También hay ira de Dios hacia su iglesia, que falla, que no cumple su propósito. Expastores que apostatan de esta doctrina e inventan nuevas doctrinas, ya sabemos cuáles son. Inventan nuevas doctrinas porque ellos dicen que el hombre esencialmente es bueno y que Dios es un Dios de amor. Y que nosotros no debemos de preocuparnos de ninguna condenación o de algún castigo futuro, porque al final el amor va a ganar. Como novela de Televisa, ¿no? Al final el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Corintios 13, el texto de la Biblia más mal interpretado de todo, el más mal interpretado del mundo. Estos hombres tratan de convencer a la gente diciéndole que el humano es esencialmente bueno y que Dios es un Dios de amor más que de justicia, y que nosotros no tenemos que preocuparnos de ninguna condenación o de algún castigo futuro, porque al final el amor va a prevalecer, va a ganar. ¿Tú crees que eso sea así, mi hermano? ¿Tú lo crees, siendo un cristiano maduro, entendiendo quién es Dios? Una pregunta
surgimiento de todas estas doctrinas, ¿será que esto es el inicio de la gran apostasía de la que nos habla la palabra antes de la venida del Señor? En donde se niegue todos los atributos, donde se niegue todas las bondades de Dios, y en especial esta, en donde habla de la ira, en donde habla de que Dios es un Dios justo y va a dar un pago y una retribución a cada uno como se la merece. Aún entre el pueblo de Dios, mi hermano, aún en donde se predica la sana doctrina, esta es una doctrina aún rechazada por los creyentes. Por ejemplo, mi hermano, ya lo dijimos ahorita, el amor es la doctrina más mencionada en la iglesia. ¿Me puede decir alguno de ustedes un texto que nos hable de amor? ¿Alguien que me diga un texto que hable de amor? Dios es amor. Dios es amor. ¿Algún otro versículo, mi hermano? Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios es un Dios de amor, porque dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay hasta canciones, ¿no? Incluso han hecho parodias de el Sammy cantando el amor, el amor, el amor, el amor. Esas son verdaderas burlas y mofas en contra de la palabra, ¿no? Cristo te ama. Tenemos algunos autos que hasta traen pegada su calcamonía. Cristo te ama. ¿Y por qué no le pegan al carro una calcamonía que diga la ira de Dios está contra ti? ¿Por qué no le ponen eso? Porque nada más les gusta el lado bonito y no les gusta el lado, pues, desagradable, podríamos decirlo, aunque no lo es, mi hermano, aunque no lo es. El atributo más abusado de todos es el de la gracia. Todo el mundo se quiere columpiar de la gracia. Salvo, una vez salvo, jamás pierdes la salvación, dice así la gente. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios ya te ha salvado. Ese es el atributo más abusado. Dios no le debe misericordia a nadie, mi hermano. Lo estudiamos cuando vimos la seidad de Dios. Dios no le debe misericordia a nadie. Nosotros debemos pedirla y desearla, orar a Dios cada día por su amor y su misericordia. Pero dentro del pueblo cristiano hay muchos que rechazan esta doctrina, mi hermano, pero fuera de la iglesia, fuera del ámbito religioso, hay mucha gente que efectivamente desearía que este atributo de Dios no existiera. Ellos serían felices que este atributo no existiera. Ellos serían felices que no hubiera un Dios que los esté viendo, que no haya un Dios que les esté apuntando todo lo que están haciendo. Acuérdense del libro de la vida, ahí está apuntado y vas a ser juzgado de acuerdo a tus obras. Todo será llevado a cuentas. Ellos serían felices de que este atributo de Dios no existiera. Es más, ellos lo consideran que esto es una mancha en los atributos de Dios. No coincide, no concuerda, no encaja, no es compatible. ¿Cómo la ira de Dios va a ser compatible con el amor, con su misericordia, con su gracia, con su bondad? ¿De dónde se inventaron estos? Un Dios de ira, ¿de dónde se lo inventaron? No es compatible, dicen ellos. En el carácter de Dios, mi hermano, no hay defecto alguno. No hay ni la más leve mancha. Pero sí la habría si este atributo no existiera. Si Dios no fuera un Dios de ira, sería un Dios incompleto, y entonces, por estar incompleto, Dios no sería un Dios perfecto y eterno. No sería un Dios santo, no sería un Dios misericordioso. Si esta fuera una mancha, esto no existiría. Dios no sería Dios y nosotros estaríamos perdidos, mis hermanos. Ahora, en la escritura, hermanos, si ustedes han leído la Biblia y han puesto atención, vamos a ir al versículo de Deuteronomio. No lo busques, mi hermano, lo vamos a hacer ahí para hacerlo más dinámico. En la escritura
Dios jamás ha ocultado su ira. No ha tratado de ocultar esa realidad de su carácter, de sus perfecciones. Nunca Él ha ocultado que la venganza y el furor son de Dios. Desde muy temprano, cuando tú comienzas a leer la Biblia, ¿cómo comienza? Pues echando fuera al hombre del paraíso y maldiciendo la tierra incluso. Después viene la destrucción del mundo a través del agua. Después viene la destrucción de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Después viene la ira de Dios sobre su pueblo andando en el desierto. O sea, si tú lo ves así, la ira de Dios siempre ha estado manifiesta, pero por el pecado y por la desobediencia. Siempre ha estado manifiesta. Ahora sí quiero dar pie leyendo este versículo, mi hermano. Es una paráfrasis. Yo hice una paráfrasis de 4 versiones de la Biblia. Le subimos tantito, dice así. Si me acompañas con tu vista ahí, mi hermano. Vean ahora que yo soy. ¿De qué te habla ese yo soy, mi hermano? De un atributo que ya aprendimos de Dios, de su aceidad, de su autoexistencia, independiente totalmente de la creación, de un ser que no ha sido creado, de un Dios eterno. El yo soy está hablando. Dice que yo soy el Señor, que fuera de mí no hay dioses conmigo. Yo soy el único Dios, fuera de mí, aparte de mí, no hay otro Dios. No sé si le queda claro al mundo que fuera de Él no hay otro Dios. Eso nos habla de su aceidad. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo creó. Él es autoexistente. Amén, amén. Una duda bien común en la gente que te dice: ¿y quién creó a Dios? Y dice su palabra: ¿qué me haré semejante? Tú me quieres hacer semejante al hombre. El problema del hombre es que cree que Dios es igual que el hombre y que tuvo que haber alguien que creara al hombre, pero nosotros lo vimos cuando estudiamos la aceidad. Nosotros somos seres humanos y Dios es un ser espiritual. Nadie lo creó. Versículo 39 dice, sí, continúo: yo hago morir y yo hago vivir. Yo puedo dar la muerte y devolver la vida. Yo hiero y yo sano. Yo causo heridas y doy sanidad. Aquí me está hablando de la omnipotencia y de la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que tú quieras. Me llamó mucho la atención este texto, mi hermano, porque cuántas veces ya lo habíamos leído, pero ahora, a la luz de que nosotros ya hemos estudiado los atributos, podemos entender mucho mejor su palabra. Podemos ir desglosando y entendiendo quién verdaderamente es Dios. Y continúa diciendo en la parte de abajo: nadie puede librarse de mi mano. Es decir, de mí no se escapa nadie. Nadie se puede escapar de Dios. Ahí nos está hablando del Dios de justicia, otro de los atributos de Dios. Versículo 40, nos vamos más abajo, dice: ahora, esta es la parte clave que yo quiero que tú entiendas ahorita. Yo, dice el Señor, levanto mi mano al cielo. Sabemos que Dios no tiene manos, estaba hablando antropológicamente, pero para que tú lo entiendas, dice: yo levanto mi mano al cielo y digo: vivo yo para siempre, tan cierto como que vivo yo para siempre. Está hablando de otro atributo, de Dios eterno. Dice: declaro, juro por mi vida eterna. Versículo 41, nos vamos abajo. Versículo 41. Dice el Señor así: Él está jurando por su vida eterna, que cuando yo afile mi espada reluciente y flamante y mi mano empuñe la justicia. Fíjate lo que Dios está diciendo. Que va a llegar un momento que cuando imagínate a Dios que le está sacando filo a su espada, y es una espada reluciente, flamante, grande, poderosa. Y cuando empuñe en mi mano la justicia, ahí nos está hablando de otro atributo, la justicia de Dios, que nos habló nuestro hermano la semana pasada. Y dice: es decir, que cuando en el día del juicio, te está diciendo que va a haber un día de juicio para todos. Cuando yo la tome en mi mano, yo voy a tomar venganza. Dice Deuteronomio 32:35.
5, mía es la venganza. Para los que quieren conocer solamente a un Dios de amor, Dios está diciendo, mía es la venganza. Continúa y dice, haré venganza de mis enemigos, yo me vengaré de mis adversarios. Dios tiene enemigos, Dios tiene adversarios. Fíjate, cuando cree que Dios es un Dios de amor, que al final va a triunfar el amor, aquí te está diciendo que tú eres uno de dos, o eres enemigo o eres adversario de Dios. Dice él, daré retribución, les voy a dar su pago, les voy a dar su merecido a todos aquellos que aborrecen, a los que me odian, a los que me rechazan. Dios tiene enemigos, Dios tiene adversarios que lo aborrecen, Dios tiene enemigos que lo odian y tiene enemigos que lo rechazan. Todos aquellos que han rechazado la vida eterna a través de Cristo Jesús, dice que la ira de Dios se mantiene sobre ellos. Y complemento este versículo bíblico con Deuteronomio 32-35 que dice, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está nuevamente para los que quieren solamente un Dios de amor. Un Dios que al final, dice al final de los tiempos, cuál juicio, cuál infierno, cuál nada, al final Dios se va a compadecer y todos nos vamos a ir al cielo y vamos a estar por siempre con Él. Jamás, jamás. Eso lo inventó alguien. Eso lo inventó el mismo que inventó la frase esa de que Dios ama al pecado, no aborrece al pecador, como lo decía mi hermano la semana pasada, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios no ama al pecador, lo aborrece y tiene un destino final para ese pecador. Ese fue el mismo que inventó esto de que todos nos vamos a ir al cielo. Ven, mis hermanos, cómo la doctrina ha sido mal enseñada, ha sido mal interpretada, ha sido rebajada, ha sido suprimida, le hemos quitado muchas partes. Tenemos que enseñar este atributo, esta perfección de Dios, para que podamos entender en todo su contexto lo que es Dios. Un Dios que se aira, un Dios que tiene furor, un Dios que dice que suya es la venganza. La ira de Dios vino sobre los hombres en el tiempo de Noé. Ahí aguántame un ratito. La ira de Dios vino sobre Noé, el tiempo de Noé, sobre la gente, porque dice el texto que los pensamientos de su corazón eran de continuo solamente mal, llenos de violencia, habían corrompido su camino sobre la tierra. Si alguien se pregunta por qué Dios destruyó al mundo en un diluvio, por eso, porque sus pensamientos, imagínense a una generación y a gente que no pensaban en otra cosa más que hacer el mal. Eran ya mentes totalmente corrompidas, ya eran gente más allá de remisión, ya no podías hacer nada por ellos. Dios decide destruirlos. Sodoma y Gomorra, dice la palabra que el clamor contra ellos se aumentaba más y más, y el pecado de ellos se había agravado en extremo, o sea, ya era una cosa intolerable. Hace poco tiempo una persona me argumentó que ya había leído la Biblia y que de las dudas que él tenía es por qué Dios destruyó a todos, incluyendo a niños, hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los destruyó? Pues porque dice su palabra que desde el más joven hasta el más viejo se fueron a parar afuera de la casa de Lot para pedir que los ángeles que estaban ahí salieran y tener relaciones con ellos. Todos estaban corrompidos, hermanos. Imagínense a una generación corrompida desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, ya realmente no había vuelta atrás para que la ira de Dios cayera ahí y para que fuera el castigo de Dios. ¿Te imaginas a una generación así, mi hermano, en donde ya no haya nadie con una mente totalmente sana, totalmente depravada, totalmente
mal. Eso es lo que no entiende la gente cuando dice, es que ¿por qué Dios es tan severo? Pues es que no has leído el contexto y no has entendido y lo quieres entender como tú quieres, mi hermano. Hay que entender el contexto de todas las historias bíblicas para poder entender por qué Dios se aira. Dice su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Para que la ira de Dios llegue, primero Dios agota su paciencia. Él le da un tiempo para que se arrepienta, y cuando ya no hay más que hacer por él, entonces cuando Dios tiene que ejercer su ira por amor a su nombre, por su santidad, el que nosotros hagamos agravio a su santidad es eso, nosotros estamos agrediendo su santidad, y la respuesta de Dios es una respuesta natural de sus atributos, es la ira de Dios, el castigo hacia el pecado de la humanidad. Dice que ellos eran pecadores en extremo. Algunos dicen que por qué Dios sacó al pueblo de Israel para destruirlo en el desierto, por qué la ira de Dios estuvo sobre ellos 40 años. Si tú has leído la historia también, hermano, recuerdas que desde el primer día comenzaron a hablar mal de Dios, comenzaron a rebelarse, y Dios tuvo mucha paciencia, y hubo un momento en que Dios le dijo a Moisés: voy a destruir a este pueblo y te voy a dar otro pueblo más numeroso, un pueblo mejor que este. Y Moisés intercede y le dice: Señor, no hagas eso, porque ¿qué van a decir? Que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. Dios quería destruirlo, y en su furor y en su ira, Dios juró que esa generación no entraría a la tierra que Él les había prometido. Si nosotros leemos esa historia, hermano, vino la ira de Dios cuando Coré se quiso rebelar y dijo: ¿por qué a poco nada más Dios habla a través de Moisés? Y se abrió la tierra y tragó como a 600 personas. Cuando María y Aarón hablaron y murmuraron de Moisés, ¿qué les pasó? Se llenaron de lepra y los tuvieron que sacar del campamento. Y así muchas historias, mis hermanos, en donde vemos cómo la ira de Dios se manifestaba. Dios envía a Josué a Jericó a tomar esa ciudad, porque era una ciudad que vivía totalmente en idolatría y en pecado, y merecían la justicia de Dios. Los muros se desmoronan, toda la ciudad se desmorona. Por la ira de Dios, mi hermano, si tú has también estudiado la palabra, Dios castiga a su pueblo. Después de muchos años de estarles enviando profetas a que se arrepintieran, a que regresaran de sus malos caminos, Dios los envía al exilio. Al reino del norte, el reino que había sido dividido después de la muerte de Salomón, lo envía a Siria cautivo, y al reino del sur lo envía cautivo a Babilonia por 70 años. La gente que se fue cautivo, la gente que regresó, la gente que se fue ya no pudo regresar porque murieron, pasó esa generación y regresó otra generación diferente. Ese es el castigo, esa es la ira de Dios. No puede creer el hombre en un Dios de justicia. Al hombre se le hace difícil creer en un Dios de justicia. Y como ya lo hemos revisado en este momento, desde el inicio de la Escritura, Dios revela que Él es un Dios de enojo, que Él es un Dios que se enfurece cuando su ley es transgredida. Ahora sí, en el Salmo 148:5 dice: clemente es el Señor y misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. 12 veces aparece esta palabra igual en diferentes pasajes bíblicos. 12 veces dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. En la concordancia, mis hermanos, hay más de 600 referencias acerca de la ira. Hay más referencias acerca de la ira que acerca del amor de Dios. Díganme si no será importante. Habla más de la ira que del amor. Pero eso no lo queremos ver, no lo deseamos ver.
No lo deseamos ver. ¿Qué es la ira? Es un sentimiento de indignación que causa enojo. El furor es una ira, pero ya más exaltada, más en extremo. Dios odia el pecado. ¿Por qué odia el pecado? Porque Dios es santo y su furor se enciende contra el pecador. Dios odia el pecado, mi hermano, porque Dios es santo. Sí, amén. Dios odia al pecador porque Él es santo. Dios no ama al pecador. Continuamos al siguiente versículo. Ahí. Bien, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo y todos los días, así como la misericordia de Dios es nueva todos los días Dios está airado contra el impío. Yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que la ira de Dios constituye una perfección divina y que es una perfección tan importante como su santidad, como su gracia, como su amor, como cualquiera de los atributos que tú me quieras decir y mencionar en este momento. La ira de Dios es tan importante y parte fundamental de esos atributos como cualquier otro. Ya dijimos que Dios no es 60% de amor y 20% de ira y gracia otro 30%, no. Dios es totalmente amor, Dios es totalmente ira, Dios es todos los atributos. No podemos darles una medida, a lo mejor ni siquiera posicionarlos y decirles el amor es el primer lugar, segundo lugar la gracia, no. Cuando Dios se manifiesta al hombre, cuando Dios se da a conocer al hombre, de alguna manera hay ahí, se conjugan, se mezclan, se entrelazan de manera perfecta para poderse manifestar al hombre todos sus atributos, desde el que más nos gusta hasta el que menos nos agrada porque estamos mal delante de Dios. Constituye una perfección divina. La ira es una perfección divina. La gente, mis hermanos, se queja de que los jueces del mundo en general, desde el tiempo bíblico, Dios dio su ley moral para que los jueces fueran hombres justos. Él les da su ley moral para que el pueblo de Israel se diferencie de todos los pueblos de alrededor, de que eran un pueblo justo y un pueblo santo. Pero el pueblo de Israel, que fue lo que hizo, corrompió la justicia de Dios. Pero nosotros debemos saber que arriba de un juez hay otro juez que tiene la última palabra, y ese es nuestro Dios. Y también debemos de entender, mi hermano, que aunque nosotros debemos de replicar este atributo en nuestras vidas de ser justos, que nuestra justicia dista mucho de la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, es eterna, es santa, y la justicia del hombre no lo es. No lo es. Por más justos que nosotros tratemos de ser, no es la justicia como la de Dios. La santidad de Dios, mi hermano, la santidad de Dios, ese atributo de Dios, es lo que garantiza que la ira de Dios sea justa. Si Dios no fuera santo, la ira de Dios no sería justa. Algo que tenemos que aprender, mis hermanos, es que nuestro Señor nunca ha castigado a nadie, nunca ha castigado o disciplinado a nadie injustamente, a ninguno de sus hijos y a nadie, aún siendo incrédulos. La santidad de Dios, mi hermano, es la que hace que reaccione el pecado después de haber agotado toda su paciencia. Volvemos a mencionar, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Para que Dios aplique su ira, tuvo que pasar un tiempo
en su misericordia, hablando, atrayendo con lazos de amor y después aplicar por la desobediencia, aplicar un castigo, ya sea de disciplina o ya sea por un castigo. Un ejemplo bien claro que mis hermanos me mencionaban para poder enriquecer este tema era el de Job, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? ¿Sí la recuerdan? Job padeció una situación bien importante, bien peculiar. Dios permite que el enemigo vaya y toque a Job. Se enferma, pierde sus propiedades, muere su familia, se queda en la calle y hasta con una enfermedad en su piel, ¿no? Como una sarna, como una lepra. Y todos los que lo veían le decían que maldijera a Dios y que se muriera. Pero Job sabía que de lo que él estaba pasando tenía un propósito, que no era un castigo de Dios. Él podía distinguir entre lo que era la ira de Dios y una prueba para que él se fortaleciera y creciera. Los hombres le decían, le repito, decían: maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que Job se mantuvo y su estado postrero vino a ser mucho mejor de lo que había sido. Nosotros debemos saber distinguir, mis hermanos. Dice mi hermano Rafa, dicho sea de paso, debemos distinguir cuando una situación en nuestra vida es la ira de Dios manifestándose por nuestra desobediencia, porque cada uno de nosotros sabemos cómo andamos, a cuando tiene una situación, sea la que sea, enfermedad, tribulación, lo que sea, y que sepamos que esto viene porque Dios nos está probando como al oro para pasarnos al siguiente nivel, ¿no? Es bien importante. Por eso yo te decía que esto de la ira de Dios es aún entre el pueblo cristiano, mi hermano. A veces creemos que andamos muy bien y el Señor necesita como que ajustarnos las tuercas, ¿no? Ajustarnos las tuercas y podernos pasar a otro nivel. Ese fue el caso de Job. Esto fue el caso de Job, mi hermano. Vámonos a la siguiente imagen. Dios es un Dios, es el Salmo 51, ok. Dios es un Dios justo. Él tiene un discernimiento perfecto entre lo bueno y lo malo. Dice su palabra, Salmo 51, de manera, David hablando, dice: de manera que tú, Señor, eres justo cuando hablas, tus juicios sin reproche, por ello ten misericordia de mí. En este pasaje, mi hermano, David es castigado por Dios, porque Dios había cometido un pecado cuando se llega a Betsabé, y él andaba como si nada hubiera pasado. Él pensó que nadie lo había visto, pero sabemos que Dios lo ve todo, y Dios todo lo guarda y lo manifiesta en el momento. Y cuando se descubre a David de su pecado, él no dice otra cosa más que: Señor, tú eres justo cuando hablas. No te queda más que reconocer, si es que eres humilde y temeroso de Dios, de reconocer que los juicios de Dios en tu vida son justos. Otro atributo de Dios, la justicia. La justicia de Dios aplicada en tu vida. Y David tuvo que humillarse, no reprochar nada, y lo único que le quedó decir a él: Señor, ten misericordia de mí. Los juicios de Dios son justos. Vamos al siguiente versículo, Amós 7:8. Amós 7:8. Lo pasamos y ahorita lo regresamos. Amós 7:8. Amós 7:8 dice: Jehová entonces le dijo al profeta: ¿qué ves, Amós? ¿Qué ves, Amós? Y le dijo: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel.
no lo toleraré más. Todos sabemos, lo regresamos a la imagen de la plomada que está arriba, por favor. Todos conocemos lo que es una plomada, ¿verdad, mis hermanos? Sí. Todos sabemos. ¿Hay alguien que no sepa para qué sirve esto? ¿Hay alguien que no sepa? No sabe, hermano. Yo nunca he pegado ladrillos. La plomada consta de dos partes metálicas, una arriba, otra abajo. Se sostiene con un hilo y cuando nosotros la ponemos, pues obviamente por el peso de la parte de abajo, pues tiene que quedar totalmente recta. Y la utilizan los albañiles para cuando están construyendo un muro, ponen la plomada y la línea pues tiene que estar bien derechita. Derechita. Si el muro está de lado, pues la plomada va a quedar chueca. Y esta es la figura que Dios utiliza en el Antiguo Testamento para enseñarles que Dios usa una plomada para medir la justicia del hombre. Utiliza la plomada para ver si tu justicia es totalmente recta o estás torcidito, ¿no? Y te endereza. O te enderezas tú solito o te endereza el Señor, ¿no? Te vas para un lado y te vas para el otro. Al final, si una construcción está mal nivelada, pues termina cayéndose, ¿no? Podríamos aplicar esa metáfora también a la vida de las personas. Entonces Dios le dice que Él está aplicando la plomada de albañil. Fíjate cómo ya desde ese entonces, ¿no? Desde ese entonces Él mide la plomada. Tiene que haber una rectitud que no puede variar. Así lo mide Dios. ¿Le damos? ¿Cuál es la plomada de Dios? ¿Cuál es esa plomada que Dios le había dado? Pues su ley moral. ¿Recuerdas que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, los lleva al desierto y le da a Moisés? Le da mandamientos. Y no solamente le da mandamientos, les da 613 leyes que hablaban desde lo que habían que comer, cómo habían de tratar a su prójimo, qué hacer, qué no hacer, qué fiestas celebrar. Esa era la ley moral de Dios. Dios les dio leyes justas a su pueblo para seguir, leyes de sanidad, les dio todo. Es la ley moral de Dios. Esa era la plomada, había que seguirla al pie de la letra. Claro, después los judíos exageraron y convirtieron la legalidad de la ley, la convirtieron en legalismo, ¿no? Se fueron a los extremos y aún le añadieron cosas que Dios no les había enseñado, que cosas no les había mandado, y comenzaron a distorsionar el verdadero espíritu de la ley que Dios les había dado. Dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta. Dice, es que la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es la ley de Jehová. Vivas en la gracia, vivas en la ley. De todas maneras, porque vivimos en la gracia, no tenemos que cumplir la ley. Amar a tu prójimo, no tener dioses ajenos, no robar, etcétera, etcétera. De todas maneras, la ley, ¿no? Es una ley universal de la cual están tomadas muchas leyes, ¿no? Es un fundamento. Esa es la ley moral. Esa es la ley moral de Dios. Vámonos a una definición que está ahí un poquito más adelante. La ira de Dios, mis hermanos, es la reacción santa en contra del pecado. ¿Qué es la ira de Dios? Así tan fácil. Es la reacción de Dios en contra del pecado, en contra del pecador. Es la reacción de un Dios justo que nos ha dado una ley sabia que ha sido violada múltiples veces por personas que han ignorado, no porque no sepan que existe, sino porque saben que ahí está, pero la ignoran, hacen como que no la ven, hacen como que Dios no existe, como si a él no le interesara. Han ignorado la revelación que ha hecho y ellos han hecho un caso omiso a las advertencias que Dios les ha dado. Vamos a la siguiente
Entonces, mi hermano, la ira de Dios es la reacción de Dios, la reacción santa a el pecado. Déjame decirte, mi hermano, que la ira, lo que no es la ira de Dios no es como a lo mejor tú y yo la pudiéramos concebir. Y a lo mejor ahí el error de mucha gente al querer leer la Biblia y querer entender la Biblia con su mente y creer que Dios es igual que el hombre. La ira de Dios no es que Dios pierda los estribos, no es que Dios de momento se enoja y ya estuvo. Y te callas, y aquí se hace lo que yo digo. No, lento para la ira y grande misericordia. Dios es lento para que Dios no pierde los estribos. La ira de Dios, ya lo dijimos, es su intolerancia hacia el pecado, pero cuando la ira de Dios viene a tu vida, mi hermano, es porque ya Dios ya agotó la paciencia, ya pasó un tiempo, te dio tiempo para que pudieras reaccionar, para que pudieras entender la situación. La ira de Dios es la reacción decidida. Dios está decidido. No es que no se pueda aguantar, Él decide voluntariamente sin que nadie ejerza sobre de Él presión para que aplique la ira de Dios a alguien. Es que tú puedes estar levantando tu oración diciendo: Señor, haz que descienda fuego sobre mis vecinos porque son bien pecadores. No, nadie le va a decir a Dios sobre quién, cómo, cuándo aplicar su ira. Lento para la ira y grande en misericordia. Lo que nosotros debemos de entender, mis hermanos, es que la ira de Dios no es caprichosa, no es un capricho y ahora me la va a pagar. Y ahora van a saber que los de Veracruz somos, pero odiamos con odio jarocho y ahorita van a saber. No, la ira de Dios no es caprichosa, no es irracional, no es impulsiva, no es prejuiciada, no es de que alguien le haya dicho algo a alguien de alguien y tú ya no puedes ver a esa persona igual, tú ya la ves conforme a lo que a ti te dijeron que era ella, sin tú saber y realmente conocer lo que es ella. A Dios no lo puedes prejuiciar. Dios conoce los corazones de todas las personas y la ira de Dios no es explosiva. Entonces, no es caprichosa, irracional, impulsiva, prejuiciada, ni explosiva. Todo eso no es la ira de Dios. Todo eso sí es la ira del hombre. Todo eso sí es la ira, cómo actúa el hombre, pero recuerda que Dios no es un hombre como tú y como yo. Por eso Dios no puede actuar de esa manera. Es la ira de Dios, la ira divina. Quiero que entiendas eso, mi hermano. Es la ira de Dios. No es tu ira, no es mi ira, no es nuestra ira. Es la ira de Dios la que está actuando. Y la ira de Dios es tan perfecta y es tan santa y que se aplica en el tiempo correcto. El siguiente versículo, Habacuc 1:13. ¿Por qué Dios no tolera el pecado, mi hermano? Dice Habacuc: porque el Señor es muy limpio, muy puro de ojos para mirar el mal, para mirar la opresión, para mirar la traición, para mirar el pecado, para ver la maldad, y no puede el Señor ver la iniquidad ni el agravio, porque Él es puro de ojos. Él nos está hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios, la ira de Dios, ya lo dijimos, es su repudio al pecado. La santidad de Dios es su repudio hacia el pecado. Algo que tenemos que entender, mis hermanos, es que cuando Dios juzga, Él es tan correcto y tan perfecto y absolutamente santo. El juicio de Dios es correcto, perfecto y santo. Recuerda que yo ya te mencioné que lo que garantiza que el juicio de Dios sea justo es la santidad de Dios. La santidad de Dios es la que garantiza que su ira, que su justicia sea perfecta.
Vamos a la siguiente imagen. Si Dios no fuera completamente santo, a la siguiente. Si Dios no fuera completamente santo, no reaccionaría en ira. Y si no reaccionara en ira, entonces no sería Dios. ¿Ves cómo se complementa este atributo, mi hermano? Es el complemento perfecto de todos los demás atributos. De Deuteronomio 6:15, Moisés hablando al pueblo y diciéndole: porque Dios es celoso, Él habita en medio de ti. No sea que se encienda la ira del Señor. Aquí les estaba dando advertencias acerca de ir en pos de dioses de otros pueblos. Versículo 4, capítulo 7, versículo 4. La ira del Señor se encenderá contra ti por permitir que tus hijos se desvíen por dioses de las mujeres que tomen de otros pueblos. Cuando los hijos de Israel comienzan a poner sus ojos en las doncellas de otros pueblos, sabía que iba a venir el castigo de Dios, porque haría que ellos se desviaran en pos de los dioses de esas ciudades. No vamos lejos. Salomón, ¿cómo terminó Salomón? Desviándose, adorando a los dioses de las mujeres que había tomado. El hombre más sabio del mundo terminó desviándose y adorando a los dioses de otras mujeres. Es más, hasta le mandó a construir un templo a una de ellas, ¿no? Para que adorara a su Dios, pero al final él terminó adorándolos, y por eso vino la ira de Dios. Hubo una división en el reino, y ya lo dijimos, el reino del sur se fue a Babilonia. En eso terminó. Versículo 7, la ira del Señor se encenderá contra ti. Después tenemos abajo otro, el 9:7, les dice: les recuerdo que ellos provocaron a ira a Dios durante 40 años en el desierto, desde el mismo día que salieron de Egipto hasta entrar en la tierra. Cuando estaban en Horeb, provocaron a ira a Jehová y se enojó con vosotros para destruirlos. En Génesis, un poquito más abajo, Génesis 6:5 les dice: porque la intención de ellos era hacer siempre el mal. Dios siempre fue paciente. Dios no sería santo ni justo si no reaccionara ante el pecado. Le damos una parte abajito, mi hermano, por favor. Voy a leer lo que dice este comentarista, John Piper. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado representa, mi hermano, un agravio, una afrenta a la persona y al carácter de Dios. Es decir, cuando tú pecas, cuando tú desobedeces, cuando tú ignoras, cuando tú suprimes la ley de Dios, tú estás agraviando los atributos de Dios, tú estás agraviando su santidad, tú estás agraviando su sabiduría, su bondad, su misericordia, su amor. Tú lo estás ofendiendo al Señor. John Piper dice: pecado es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada. Cuando tú no reverencias la santidad de Dios, tú lo estás agrediendo. Cuando tú no admiras la grandeza de Dios, cuando tú no te sorprendes de lo que Dios es, tú lo estás agrediendo. Cuando tú no alabas el poder de Dios, su grandeza, su santidad, su misericordia, su saciedad, tú lo estás agrediendo. Cuando tú conoces y sabes cuál es la verdad de Dios y no la buscas, cuando pasan semanas y semanas y tu Biblia ya hasta tiene una fina capa de polvo y tu Biblia vale más por lo vieja que es y que no se ha leído que por lo que es realmente tu Biblia, una Biblia de colección que no la quieres abrir, que no la quieres usar, tú estás agrediendo, tú estás agraviando, tú estás pecando a Dios. La sabiduría de Dios no estimada.
dice que en la palabra hay sabiduría. Ay, no, pero yo prefiero aprender otras cosas a estudiar la Biblia y volverme sabio. Estás agrediendo a Dios. La belleza de Dios no atesorada. Tú no atesoras en tu corazón lo que Dios realmente es, mi hermano. Más precioso que el oro, más precioso que la plata, su palabra. ¿Habrá algo más valioso? ¿Tienes algo tú más valioso en tu vida que eso? Entonces no estás valorando a Dios, no estás asesorando su palabra, por lo tanto estás agraviando la persona de Dios. Por eso la ira de Dios viene a la vida de las personas, mis hermanos. No saboreo, no reconozco la bondad de Dios sobre mi vida. Es que mi inteligencia me ayuda y yo puedo hacer un negocio y yo voy acá y yo hago allá. Es la bondad de Dios, mi hermano, la misericordia de Dios, y no estás dando gracias por ello. La fidelidad de Dios que no te ha dejado, la fidelidad de Dios que no te ha dejado, a pesar de que nosotros le hemos negado con nuestra actitud. Le hemos negado cuando no le compartimos a alguien, cuando no ayudamos a alguien en necesidad. La fidelidad de Dios, no valoramos lo fiel. El Señor es fiel, otro atributo. Las promesas de Dios no creídas, cuando Dios me ha dicho que Él me tiene en su mano, pero yo, como no, pues no está de más echarle una manita a Dios. Sabemos, conocemos sus promesas, pero no creemos en ellas. Un poquito más abajo tenemos los mandamientos de Dios no obedecidos, los conocemos. Y como decíamos hace rato, es que eso fue en la ley. Pero pues dime un mandamiento que no sea vigente ahorita. ¿Cuál de ellos quitarías tú, mi hermano? Por ejemplo, ¿cuál de ellos quitarías para no obedecerlos? Ninguno, y no los hemos obedecido. Y tenemos dioses ajenos delante de nosotros que nos impiden servir a Dios. La justicia de Dios no respetada. La justicia de Dios se llama Jesucristo y no hemos respetado su sacrificio. La ira de Dios no te mira, porque no nos conviene creer que Dios es un Dios de ira que castiga el pecado y la desobediencia. La gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada. Yo prefiero hacer otras cosas, dedicar mi tiempo a otras cosas que a disfrutar la presencia de Dios. Por eso viene la ira, por eso viene el castigo. Pecado es la persona de Dios no amada. Todo esto, mi hermano, representan agravios a su carácter, repito, a su santidad, a su justicia, a su ira, a su amor, a su belleza, a su bondad, a su fidelidad. ¿Te das cuenta cómo provocamos a ir a Dios a cada momento porque estamos menospreciando todo lo que Dios es? Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Despreciamos sus atributos, mis hermanos. Despreciamos sus atributos. Yo te podría dar un resumen de lo que es el pecado. Dice, el pecado es ignorar a Dios, como si Él no existiera, como si a Él no le importara cómo vivo, como si Dios no fuera santo, como si a Él no le importara mi pecado, que no le importara mi inmoralidad, en cómo me afecto y cómo afecto a todas las personas que están a mi lado. Pecado es ignorar totalmente a Dios. Lo ignoramos, mis hermanos. Muchas veces hagamos un análisis y veamos cómo ignoramos a Dios muchas veces en nuestra vida. Y por eso viene la ira de Dios. Nos vamos a la siguiente imagen. Hay tantos ejemplos de la ira de Dios, mi hermano, en el Antiguo Testamento. Quiero decirte que ahorita únicamente me estoy enfocando a lo que es el Antiguo Testamento. No voy a tocar nada del Nuevo Testamento, solamente Antiguo Testamento. Muchos creen
que la ira de Dios se acabó con la venida de Jesús. Y no es cierto, mi hermano. Muchos creen que estas historias, como la que vamos a ver ahora, son del Antiguo Testamento y que ya con la venida de Jesús y la manifestación del amor de Dios se acabó la ira de Dios. Al contrario, aumentó, mi hermano, aumentó. Vamos a mencionar solamente este caso, a analizar un poquito más a profundidad lo que sucedió aquí en Sodoma y Gomorra. Más o menos todos conocemos la historia, ¿verdad? Muchos la conocemos, solamente vamos a tocar algunos puntos. Leo rápidamente el texto, si quieres déjala ahí tantito. Entonces, bueno, vemos como Abraham, que es el personaje que está a la izquierda, dice que Dios descendió y le notifica a Abraham lo que él iba a hacer, que acerca de cómo iba a destruir a las ciudades de la planicie, que eran Sodoma y Gomorra, y que eran 3, y que cuando fueron a Sodoma y Gomorra fueron los 2 ángeles que fueron a la casa de Lot. Voy a leer el versículo. Entonces Jehová me dijo: por cuanto el clamor, las acusaciones, las quejas de Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado se ha agravado en extremo, es sumamente grave, ya es mucho lo que ellos han pecado. Ahora sí le damos al texto, lo bajamos tantito. Ese es el texto que acabo de leer. Y súbele tantito, hermano, por favor. Ahí en el versículo 23, lo que quiero resaltar es esto que está precisamente en el versículo 23. Le dice Abraham al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Es la pregunta que todos hacen. ¿Por qué Dios destruyó toda la ciudad? ¿Por qué Dios destruyó a los niños? Hace rato ya comentábamos algo de eso, ¿no? Versículo dice, Dios no ignora el pecado de los hombres. El pecado del hombre, mi hermano, cuando tú pecas, el pecado que tú cometes llega hasta el cielo. ¿Y de qué manera llega? Es como un ruido. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Es como un ruido que le hace así en el oído del Señor. Un ruido tremendo. Cuando tú pecas, cuando tú agravias a Dios, tú has estado alguna vez a un lado de una turbina de un avión. No puedes oír nada, es un ruido ensordecedor. La gente que está ahí pues tiene que traer audífonos, ¿no? Como una especie de audífonos para no lastimarse, porque es un ruido tan grande. Así es el ruido del pecado que llega delante de la presencia de Dios cuando nosotros lo desconocemos. Así era el ruido del pecado de Sodoma y Gomorra, así era el ruido de la generación de Noé, así era el ruido cuando Coré murmuró contra Moisés, así era el ruido de todos los israelitas murmurando contra Dios, diciendo: para eso nos sacó, para matarnos en el desierto. Así es el ruido. Cuando tú pecas, es un ruido, es como un taladro aquí en el oído de Dios, y está llegando ese ruido. Ese ruido Dios no le ignora, nada más que lento para la ira y grande misericordia. Le damos a la siguiente imagen. Dice: ellos eran malos y pecadores. Ahí me va. Otras versiones de la Biblia dicen lo siguiente: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Otra versión dice: los habitantes de esa región eran sumamente perversos. Perversos es una palabra muy fuerte, ¿no? Y no dejaban de pecar contra el Señor. Otra versión dice: la gente de ese lugar era muy mala y cometían muchos pecados contra Dios. Cometían muchos pecados contra Dios. La intercesión que Abraham hace a Dios, en donde le dice: Señor, ¿destruirás al justo con el culpable? Eso nunca ha sucedido, mi hermano,
cuando Dios juzga, es absolutamente santo. La santidad de Dios es la que garantiza que el juicio de Dios sea justo. ¿Te acuerdas que ya lo dije? Jamás ha sucedido. Una sola vez en la historia de la humanidad ha sucedido eso. ¿Y tú sabes cuándo fue? ¿Alguien me puede decir cuándo Dios castigó al justo por el injusto? ¿Alguien sabe cuándo sucedió eso? En la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es la única vez en la historia que eso suceda, que Dios descargó toda su ira sobre un hombre inocente para arrojar sobre él toda la ira que era hacia el hombre. Solamente en esa ocasión en la historia de la humanidad, pasada, presente y futura, cuando Dios castiga, es santo, perfecto y justo. Entonces, ¿qué me da a entender esta frase de Abraham? Que le dice, Dios, ¿vas a castigar al justo con el injusto? A mí me da a entender que Abraham no conocía a Dios. No conocía este atributo en el que Dios es absolutamente perfecto y justo cuando Él castiga, cuando Él descarga su ira. No conocía el carácter de Dios, por eso le dice eso. Eso te lo pudieron haber dicho a ti o a mí, mi hermano, decir, ¿a poco vas a castigar y vas a agarrar parejo con todo eso? Pues ni modo, pues ya, ahí se va, ¿no? Pero Dios no hace eso. Ya dijimos, otras traducciones de la Biblia dicen que desde los más jóvenes hasta los más viejos fueron a la puerta donde estaba la casa de Lot y pedían que los ángeles salieran. Es decir, todos estaban totalmente pervertidos. Recuerda cuando Abraham intercede por Sodoma, le dice, si hay 50 justos, perdonarás, y 45, y ahí le va bajando, se quedó creo que en 10, ¿no? Se quedó en 10, pero aunque hubieran sido 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no había ni un justo. Dice su palabra, no hay justo ni aún uno, todos se han corrompido, todos hacen abominaciones al Señor, lo declara el libro de los Salmos. No hay justo ni aún uno. Aunque Abraham hubiera llegado hasta el 1, de todas maneras no había de quien echar mano ahí en Sodoma. Quiere decir que todos eran culpables y que el juicio que Dios estaba haciendo era un juicio justo. ¿Sí? No sé si usted esa frase ahí, mi hermano, el mismo comentarista y pastor, si está ahí, dice R.C. Sproul, dice, nosotros no sabemos quién es Dios, nosotros, mis hermanos, no sabemos quién es Dios, no le conocemos. Fue la frase que fue el mismo autor con el que iniciamos al inicio de la exposición, el que dijo que el problema de la iglesia de hoy es que no conoce a Dios. Y dice la frase, nosotros no sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Y no sabemos quién es Dios. Tendemos a pensar que la justicia de Dios es muy severa. No conocemos a Dios, no sabemos a Dios. Por eso lo estamos tratando de entender un poco más de su palabra. Hay otro pensamiento que dice, el hombre se ve a sí mismo como una persona buena que a veces hace cosas malas. ¿Tú te ves así, mi hermano, como hombre? ¿Te crees bueno? ¿Te sientes bueno? Que a veces te falla y hace cosas malas. Eso es como tú te ves a ti mismo. Pero déjame decirte ahora cómo te ve Dios. Dios te ve a ti como un hombre malo que a veces haces cosas buenas. Para limpiar tu conciencia, vas pasando con la señora que está tirada en el suelo y le das 5 pesos y ya con eso crees que ya eres bueno. ¿Tú crees que con tus 5 pesos ya eres bueno, justo delante de Dios, mi hermano? Repito la frase, el hombre es una persona mala, el hombre es una persona buena que ya me equivoqué. El hombre cree que es una persona buena que a veces hace cosas malas, es como se ve el hombre. Pero Dios te ve a ti como una persona mala que a veces haces cosas buenas. Pero aquí no importa cómo me vea yo ni cómo me veas tú a mí, mi hermano. Aquí lo importante es cómo nos ve Dios, ¿verdad? Cómo nos ve Dios. Los juicios de Dios son equitativos cuando Él imparte justicia.
Dios es equitativo. Dios retribuye a cada uno conforme a lo que merece. Dios no juzga a nadie emocionalmente y Dios no pasa por alto las injusticias de los hombres. Ya lo vimos con David, ¿no? Él pensó que nadie lo había visto, que ya había pasado, él seguía siendo rey, pero tuvo que asumir las consecuencias. Así es. Y sabemos lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Al siguiente día se manifestó, llovió fuego y azufre. Esa es la expresión de la ira de Dios: fuego y azufre. Dios juzga la gravedad, el tiempo y el momento de manifestar su ira. ¿Le damos, hermano? ¿Ya lo pasaste? Dios, Salmo 7:11, Dios es juez justo, un Dios que se indigna cada día contra el impío. Muchos no entienden por qué el castigo eterno de Dios, por qué el castigo que Dios le tiene que dar al hombre es eterno. Porque la santidad de Dios es eterna, hermano. Sí, amén. Y el castigo tiene que ser igual al agravio. Por eso el infierno es el resultado de la santidad de Dios. Dios tiene que castigar esos agravios. El castigo de Dios es eterno porque Dios es, su santidad es eterna. Entonces la ira de Dios es su aborrecimiento al pecado. Le damos al siguiente texto. Dice su palabra: tu trono, oh Dios, es eterno, tu trono es para siempre. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. Recordemos la semana pasada, aprendimos que Dios cimienta su reino sobre la justicia. Y dice en la parte de abajo: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Ahí es donde podemos ver el perfecto equilibrio entre esta naturaleza de Dios. Dios ama totalmente, pero Dios también aborrece totalmente al pecado. La siguiente imagen que podemos ver ahí, que nos vamos a ir un poco más rápido: la ira de Dios se descargó sobre el faraón y sus ejércitos. La ira de Dios se descargó sobre Jericó, los muros de Jericó. Solamente se salvó una persona, Rahab, la ramera, porque había apoyado y ayudado a los espías. Y dicho sea de paso, genealogía de Jesús, ¿no? Rahab. Así es, ahí. Rahab, de ahí viene Rahab, la ramera. Imagínense, antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la justicia de Dios, ¿no? La siguiente imagen dice: ¿quién conoce el poder de tu ira, Señor, y tu indignación? Que le pregunten al faraón, ¿no? Que le pregunten si conoce el poder de su ira cuando mató a los primogénitos, cuando destruyó a su ejército, que se atrevió a desafiar a Jehová de los ejércitos. Que le pregunten al faraón si lo conoce. Y el siguiente versículo dice: ¿quién, Señor? Bueno, Salmo 2, ahí adelante. Voy a leerte varios salmos, mi hermano, de rápido, con un objetivo. Voy a leer un salmo antes de ese. Dice Salmo 2: les hablará a ellos en su furor y los turbará, los asustará, los aterrorizará con su ira. Ve, la palabra clave en este versículo es ira. La ira de Dios, para los que dicen que la ira de Dios no existe. Salmo 2:12, ahí lo tenemos: honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 76:7, tú, temible eres tú, y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Que le pregunten a Coré, que le pregunten al faraón si pudieron estar con su soberbia, llenos de soberbia delante de Dios, diciéndole: Dios, tú no existes. En ese momento se abrió la tierra,
el mar se les vino encima y los destruyó. Nadie puede estar en pie delante de Dios cuando Él manifiesta su juicio. Salmo 76:7. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti? Hablando a los enemigos de Israel, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Termino con el Salmo 97. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Acabo de leer una serie de pasajes bíblicos, mi hermano. Si tú te fijaste, todos están en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, ¿qué es? Es el himnario del pueblo de Israel. Es lo que los judíos cantaban. ¿Tú crees que los judíos no saben y no conocen de la ira de Dios? Ahí está. ¿Cómo lo escondes? ¿Cómo lo suprimes? ¿Cómo lo eliminas? ¿Cómo lo elimina la iglesia cristiana? ¿Cómo le puedes decir al hombre, Cristo te ama, no te preocupes, tú eres un campeón, siente la gracia de Dios, siente la misericordia de Dios, tú no te preocupes, no hay juicio, no hay nada, vive la vida como quieres, cuando la ira de Dios está sobre el impío todos los días? Los judíos saben, cantaban y tenían en sus textos la ira de Dios. ¿Cómo lo quitas? ¿Cómo lo escondes? Se necesita ser un apóstata totalmente para poder levantar una doctrina que no nos hable de la ira de Dios. No nos gusta, no nos parece, es más problema de Dios. Es el carácter de Dios, es un atributo de Dios, es una perfección de Dios. Me voy más rápido, mis hermanos. Isaías 9:19, los profetas de Dios hablando al pueblo de Israel para que se regresaran de su camino. Ya Dios había decidido llevar los cautivos, pero Dios todavía era paciente para ver si se podían arrepentir. A través de la ira, y el pueblo será como el combustible. Imagínate, Dios hablando que el pueblo iba a ser como el combustible de Dios. ¿Para qué sirve el combustible? Para que arda, para que queme, para que haga fuego, ¿no? Jeremías también habló diciendo, por tanto así dice el Señor, mi enojo y furia será derramado sobre el hombre y toda bestia del árbol y campo, y arderá y no se apagará. Ezequiel dice en el siguiente texto, ¿quién te puede salvar de la ira de Dios? Tu dinero, tu oro, tu posición, lo que tú eres, lo que tú tienes, tu religión, te puede salvar de la ira de Dios. Nada te puede salvar. El faraón era el hombre más rico y más poderoso de la tierra en ese momento. Se salvó de la ira de Dios. A Dios no le interesó y lo destruyó con todos sus ejércitos. Nada te puede salvar de la ira de Dios. Salmo 106. Ya vimos cómo Dios destruyó a través del agua a la humanidad, a través del fuego las ciudades de la planicie, cómo manifestó su ira en el desierto con su pueblo desobediente, a los enemigos de Israel, a Aarón, a María. Podríamos hablar de la familia del rey Saúl, de Abimelech, podríamos hablar de muchos textos, revisar muchos textos, pero en resumen, lo que podríamos decir, ¿por qué vino la ira de Dios sobre estas personas? Porque provocaron la ira de Dios con sus obras. Por eso vino la ira de Dios por sus malas obras. Voy terminando, mi hermano. Nos vamos hasta la siguiente texto. Es Génesis 22. Si hay alguna duda todavía de que la ira de Dios sea un atributo divino importante, que no lo puedes quitar, no lo puedes cambiar, no lo puedes suprimir, estos textos nos van a dar mucha luz. Hay dos motivos por los que Dios jura al hacer una promesa. Primero, en Génesis 22:16, por mí mismo he jurado, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, te bendeciré y te multiplicaré. Este fue el momento en que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Dios lo detiene y le dice, por cuanto tú no me has rehusado a tu hijo, yo te bendeciré, te multiplicaré. Tu descendencia será más grande que la arena del mar. Por eso Dios
ha jurado. Otro punto de Dios jura es cuando Él va a dar un castigo. Ahí se enojó y juró diciendo: estos hombres, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dios jurando en su ira y en su enojo que no entraría. ¿Ves cómo la santidad y el enojo van de la mano? La ira de Dios van de la mano. Salmo 89, 35. El Salmo 89, 35. Hasta abajo. Sí, lo subimos un poquito, hermano. Otra vez, Dios hablando, Salmo 89, 35. Declaro, una vez he jurado por mi santidad. Y vamos a compararlo con este versículo 95, 11. Afirmó: juré en mi furor. El gran Jehová apeló a su furor, a su ira, con una perfección igual a la santidad. Juró él que no entrarían en su reposo. ¿Tienes alguna duda de que la ira de Dios sea un atributo base, fundamento de lo que es Dios, hermano? La ira de Dios no la podemos esconder, no la podemos suprimir, no la podemos negar. Hay tantos textos, mi hermano, tantos textos. Me decían mis hermanos, siempre cuando estudiamos esto, pues estamos aportando ideas y demás, y dicen: pero es que ya tienes tantos textos, y ya uno más ya sería. Pero todo es bien importante, mi hermano, créeme, estamos aprendiendo mucho. Voy a leerte esta paráfrasis que yo hice, mi hermano. Salmo. No, me voy a ir más adelante para ya ir terminando. Tenemos una imagen allá abajo, Juan, de un atardecer ahí. Todos, creo que la mayoría hemos estado en el mar, ¿no? Y de las cosas más hermosas, más bonitas que podemos apreciar, la creación de Dios, su bondad, su diseño, dice su palabra, ¿no? Porque Dios se ha manifestado y se revela a través de su creación, ¿no? Dice Romanos. Y a todos nos gusta ver el atardecer, el mar tranquilo, y ahí estamos y estamos meditando. Eso es muy hermoso. Pero en la siguiente imagen podemos ver cuando se manifiesta la ira de Dios, mi hermano, cuando el mar se embravece. Ahí sí ya no nos gusta, ¿verdad? Ahí ya no nos gusta, ya no nos gustó, ya no es tan hermoso. Ahí ya Dios no es amor, este es el furor y la ira de Dios ahí trabajando. Tenemos otra imagen en la que, bueno, hemos visto la manifestación de Dios. No es lo mismo un día con un viento fresco, helado, a un tornado en donde se manifiesta el poder de la naturaleza. Algunas de las manifestaciones del poder de la grandeza de Dios, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Dice el Salmo 7:11: Dios está airado contra el impío todos los días. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No le conviene que haya un Dios, no le conviene que haya un Dios que lo juzgue. No le conviene que haya un Dios que esté apuntando todo lo malo que él hace, toda su corrupción. No le conviene que haya un día de un juicio. A él no le conviene. Por eso dice que no hay Dios. Nos vamos a la siguiente, hermano. Abajo. El comentarista y pastor John MacArthur explica lo siguiente: que la ira de Dios, mis hermanos, es como el agua contenida en una presa, en un dique. ¿Cuánta cantidad de agua creen que puede haber ahí almacenada, guardada? ¿Qué cantidad de agua hay ahí? No tengo idea. Así es la ira de Dios. Se está acumulando. Ahora
en la Ciudad de México, mucho tiempo ya estuvimos que las presas ya estaban casi secas y ahora pidan a Dios que llueva para que se llenen y se va acumulando y se va acumulando hasta que llegue a su nivel máximo. Pues imagínate tú, mi hermano, que toda el agua que está acumulada allá atrás es la ira de Dios. ¿Qué es lo que está conteniendo la ira de Dios? La presa, su dique, su misericordia. Acuérdate que Dios es lento para la ira de Dios se está acumulando de un lado, pero la misericordia de Dios la está conteniendo, la está sosteniendo. ¿Qué va a pasar el día que esa presa se rompa, mi hermano? ¿Qué va a pasar cuando llegue el día que el Señor empuñe su reluciente y flamante espada y le dé su pago, su retribución a todos sus enemigos, a sus adversarios, a los que lo odian, a los que aborrecen su presencia? ¿Qué va a pasar? Toda la ira de Dios se va a venir sobre ellos y no va a haber nada que lo pueda contener. La misericordia de Dios se va a acabar, se va a romper y esa ira de Dios se va a venir sobre ellos. Les va a pasar algo como lo que le pasó al faraón, ¿no? Pero 1,000,000 de veces más fuerte. Al faraón se le vino el mar encima, pero la ira de Dios, como su santidad, es grandísima, eterna, mi hermano. No creas que es cualquier cosa. Yo no sé si estamos entendiendo. La ira de Dios no estamos jugando, mi hermano. No estamos jugando. Vamos a la siguiente imagen. Ahí está el dique conteniendo la ira de Dios. ¿Sí? Tiene un límite, ¿no? Tiene un límite, exacto. La ira se desborda. Buena observación, se desborda. La siguiente imagen, la siguiente, esa ira de Dios se va a descargar, se va a romper. Bueno, aquí es una descarga controlada, ¿no? Sí. Pero el día que se rompa, no va a haber quien pueda hacer nada. No encontré una imagen que lo pudiera describir, pero así es. Se me fue la idea. ¿Qué fue lo que sucedió con Noé? Eso me trae la idea de Noé, ¿no? Dios descargó su ira sobre la humanidad. Millones y millones de litros de agua inundaron el mundo. Pero este mismo comentarista dice que Dios ocasionalmente solamente mojó sus dedos en el agua y goteó un poco de su ira en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en todo lo que tú quieras. Dios solamente le hizo así, unas gotitas. Cuando llegue el día del Señor, porque va a llegar, esa presa se va a romper y se va a desbordar toda la ira y todo el furor, todo el enojo de Dios contra la humanidad. Nos vamos a la siguiente imagen y con esto casi termino. Isaías 63, mi hermano, vámonos a la imagen. Si tú quieres leer ese versículo, Isaías, si tú quieres leer ese pasaje, un pasaje poco conocido, un pasaje que es muy poco mencionado. Yo creo que son muy pocos los que tenemos tiempo en el Señor y que realmente hemos puesto atención en ese pasaje. Lleva un subtítulo que dice la ira del Señor. Y yo quiero decirte que en este pasaje, es todo el pasaje completo, todo el capítulo 1, en donde describe la ira de Dios de la siguiente manera. Dios describe su ira pisando gente como si fueran uvas. Imagínate, quiero que te lo imagines, mi hermano, echa a volar tu imaginación en este momento. Isaías 63 nos habla del justo juicio de Dios y lo dice así: describe este pasaje Dios como un gigante pisando a la gente como si fueran uvas, y la sangre de la gente salpicando sus vestiduras. Así lo describe Isaías
63, mi hermano. Está describiendo un lagar. ¿Qué es un lagar? Es un área donde se ponen las uvas. Tradicionalmente pasa la persona pisándolo y va saliendo el jugo, y la persona, pues por supuesto que se mancha, se tiñe su ropa o su piel de rojo. Pero aquí quiero que te imagines la imagen del gigante Dios y que las uvas son personas. ¿Existe la ira de Dios o no existe en la palabra, mi hermano? ¿Nos habla o no nos habla? Si quieren, podemos quitar Isaías 63 y nos ubicamos al 64. ¿Quieren? Está muy feo ese pasaje. Ese no es el Dios que yo quiero conocer. Ese no es el Dios del cual a mí me dijeron que Dios es amor, que Él me ama. ¿Tú crees que si Él amara a la humanidad iba a hacer eso? Entonces, ¿nos gusta o no nos gusta la ira de Dios pisando a la gente y con su sangre salpicando las vestiduras? Te voy a dejar de tarea que leas ese pasaje, mi hermano. Isaías 63 describe a Dios en todo su furor y en toda su ira. El contexto de esta historia es cuando el pueblo de Israel es llevado en cautividad, ¿no? Él ya estaba harto, fastidiado de la desobediencia de su pueblo, ¿no? ¿Cuántos profetas no envió para que su pueblo regresara? Y voy a terminar, tenemos una imagen más. La ira de Dios sobre el pueblo en un lagar, un lugar donde se saca el jugo de uva. Ahora, la imagen que tenemos ahí, mi hermano, es la de una prensa de olivo, donde se saca el aceite de olivo. ¿Sí? Y yo quiero que la veas bien, mi hermano. Es una rueda, es una piedra gigante, muy pesada, que igualmente va triturando el olivo para que salga el aceite, ¿no? ¿En dónde vemos esta figura? Le damos a la imagen siguiente, mi hermano. ¿En dónde vemos esta figura? La vemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús en el huerto del Getsemaní, que quiere decir prensa de olivo. Ahí, mi hermano, ahí comenzó el martirio, ahí comenzó el Vía Crucis del Señor, en el huerto de Getsemaní, en donde nuestro Señor Jesús, recuerda que dice que es una expresión a lo mejor no literal, en donde dice que Él sudaba gotas de sangre. Era tal su angustia, era tal su agonía, porque en ese momento Jesús en el huerto de Getsemaní estaba siendo ya triturado y estaba comenzando a sentir la ira de Dios como descendía sobre él. La misma imagen del lagar que tenemos sobre Jesús, mi hermano. En ese momento su Vía Crucis no fue solamente en la cruz, fue en este momento, mi hermano, cuando Jesús en el huerto del Edén le está diciendo al Padre, clamando al Padre, diciéndole: Señor, si es posible, porque Él sabía lo que era la ira de Dios, que la ira de Dios cayera sobre Él, y humanamente hablando Él sentía ya esa mortificación, ese dolor en su alma. Pero ve, lo único que lo mantuvo ahí fue el amor hacia nosotros. Desde ese momento comenzó a triturarse, a sentir la ira de Dios sobre su vida. La ira de Dios sobre su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa agua acumulada detrás del dique en ese momento estaba cayendo sobre Jesús. Y acuérdate que yo te dije que es el único caso en la historia en la que el justo paga por el injusto. Es el único caso en el que Él tomó ese castigo, porque esa ira debía haber caído sobre cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros, sin excepciones, hermanos. Esa ira debió haber caído sobre nosotros. Y Dios manifestó en ese momento todos los atributos de Dios, su amor, su misericordia, pero en ese momento la justicia de Dios, su santidad, el amor y principalmente la ira de Dios, en ese momento se manifestaron
en Jesús, la ira que tú y yo debíamos haber padecido y llevado. ¿Existe la ira de Dios o no existe? ¿Podemos hablar de ella o no podemos hablar? ¿La quitamos, la eliminamos de nuestros diccionarios? ¿Qué hacemos? ¿Nos inventamos un evangelio más light? No pasa nada, tú haz lo que quieras, llévatela relax, eres un campeón, eres un campeón. ¿Quién dice así? Me acuerdo de la frase, pero no sé ni quién dice. Es totalmente absurdo. No sé, mi hermano, no sé, voy a decirte como decía el pastor Rafita Pantoja, no sé si te estoy diciendo algo, no sé si te estoy transmitiendo algo con esto que acabamos de ver, que acabamos de hablar. ¿Cuál es la idea? Pues que tomemos conciencia, ¿no? Decía el otro día en un mensaje, el temor a Dios es, pues, o sea, que no le temamos a Dios, que tiene que ser un temor reverente. Yo creo que no, mi hermano. Yo creo que nos quedamos cortos. No tiene que ser un temor reverente nada más. Tiene que ser un temor que nos dé terror y que nos dé horror de saber y entender de lo que Dios nos ha librado, de lo que Dios nos está librando. El infierno de fuego, la muerte segunda, el tormento eterno. No es un temor reverente, es un temor que realmente nos debe de mover a respetar y adorar los atributos de Dios como son. La ira de Dios no es un juego, no es un juego, no es un juego, mi hermano. Voy a cerrar con este versículo. Dice Salmos 7:11, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, por si les quedaba alguna duda. Si no se arrepiente, Él va a afilar su espada, porque Él ya tiene armado su arco y ya lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Recuerda que cuando Dios manifiesta su juicio y su ira, es totalmente santo, totalmente perfecto, totalmente justo, y la santidad de Dios es la que garantiza que el juicio de Dios sea perfecto en la vida de cada uno. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque qué importante, Señor, es que te conozcamos, Señor, realmente como tú eres, que realmente conozcamos cada una de esas facetas, Señor, aunque no nos guste, aunque no nos parezcan, pero es necesario, Señor, conocerlas, Señor, para entenderte totalmente. No queremos tener un conocimiento a medias, no queremos quitar nada, Señor, acerca de tu palabra. Queremos tener un conocimiento completo. Gracias a Dios porque nos permites hablar una sana doctrina, poder hablar acerca de esto abiertamente, Señor, poderlo hablar sin tapujos y no suprimir tu palabra, porque el hacerlo, Señor, sería un agravio contra todos tus atributos, Señor. Gracias te damos, Dios, que esta palabra sea una semilla que caiga, Dios, en una tierra fértil y que nos dé frutos abundantes, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor Jesús.